Cordial saludo. A continuación, revisaremos una serie de ejercicios prácticos enfocados en el análisis de imágenes satelitales utilizando Google Earth Engine. Esto corresponde al desarrollo del taller 3 de teledetección digital de del curso de Ingeniería Topográfica en la Universidad del Valle. Este trabajo está a cargo de Paula Peña, Juan José Rodríguez y Diego Rangel. En primera instancia, se requiere realizar un estudio multitemporal de una cuenca hidrográfica, la cual corresponde a la cuenca del Bajo Magdalena, ubicada en el departamento de Bolívar, cuyo área es superior a, las 200.000 hectáreas. Para esto, identificada esta cuenca, en una base de datos del IDEAM se extrae toda la zonificación hidrográfica de Colombia y se escoge una cuenca que se encuentre principalmente en el Caribe o en la zona del llano, puesto que en estas zonas no se encuentra o no es propensa a nubosidad, entonces hay imágenes de mejor calidad, por ende se puede trabajar mucho mejor. De esta forma se extrae el shape de la cuenca y mediante un asset se carga a nuestro trabajo de Google Earth Engine. Este se importa mediante la función del Feature Collection y se define como shape, que corresponde a nuestra cuenca, que es esta que está acá sin tantas geometrías. Bueno, después se carga la colección de Landsat 5 y Landsat 8. Esto debido a que se realiza un estudio de aproximadamente 20 años, pero Landsat 5 solamente llega hasta o tiene información hasta el 2013. Por ende es necesario utilizar una imagen de Landsat 7 u 8. Se escogió Landsat 8 y bueno, se importan ambas colecciones y se definen imágenes por décadas. Para esto se expresa o se realiza una función cuya variable getImage va a traer las imágenes de la colección desde el año inicio hasta el año en el que acaba esta colección. Esta se filtra por la fecha de inicio, la fecha de finalización, por en la cuenca hidrográfica que se está trabajando para que traiga imágenes solo de esta zona y se organiza por la cobertura de nubes, trayendo así la mejor imagen. De esta forma se define la variable imagen 1, 2 y 3 que corresponde a las imágenes distribuidas en intervalos de aproximadamente 10 años y se les da un margen para que busque la mejor imagen entre el 2000 y el 2002. Asimismo, en los siguientes 10 años, entre el 2010 y el 2012 y entre el 2020 y 2023. Finalmente se imprimen estas imágenes para tener certeza o poder leer en el metadato qué imagen fue la que se trajo. En este caso se están trabajando con imágenes del Top of Atmosphere y de Landsat 5 se obtiene esta imagen del 2001, del 2010 y del 2020, de los meses 02, 01 y 09. Bueno, ahí está el día. De esta forma, pues estas imágenes se recortan a la silueta del shape que estamos trabajando y se definen como las diferentes épocas a trabajar. Finalmente se visualizan centrándonos en el shape con un zoom apropiado. A cada época se le definen las bandas a trabajar. En el caso de Landsat 5 se trabajan las bandas 3, 2 y 1 que corresponden a la red green blue. En el caso de Landsat 8 se trabaja con las bandas 4, 3 y 2, nuevamente red green blue. Se les da una simbología para poder identificar cada una de las imágenes al trabajar. Seguido se definen las bandas de entrenamiento y se combinan las clases de cobertura terrestre para cada década. Es decir, se definieron una serie de geometrías o de entidades que se van a trabajar, puesto que en cada imagen se puede identificar una serie de clases. Por ejemplo, en esta imagen que corresponde a la época 3, se identifica la cabecera municipal, se identifican zonas de vegetación, se identifican zonas sin vegetación y se identifica también cuerpos de agua. Por ende, se crea la geometría suelo, que corresponde a esas zonas sin vegetación, agua, edificaciones y vegetación. Y de forma manual se elaboran polígonos sobre la imagen que representen propiamente dicha clase. A cada entidad, a cada geometría se le asigna un valor de clase que posteriormente será usado para clasificar de forma adecuada estas imágenes. De esta forma se hace el mismo procedimiento
para cada temporalidad. Es decir, que se generan 4 geometrías para una época, por ende son 12 geometrías o 12 pues, entidades para 4 épocas, puesto que en cada imagen se logra identificar el cambio que hubo entre la vegetación o el agua y demás. Entonces se requiere ser específico en el punto, en las zonas que corresponden a dicha clase. De esta forma, pues este fue el resultado final de la identificación. Y una vez más, para cada temporada, para cada época, se realiza propiamente sí, la identificación de entidades. Entonces se combinan los Future Collections que corresponden a las entidades que han sido dibujadas previamente en Training Futures que van a ser las entidades de entrenamiento que se va a usar para cada época. Por ejemplo, en esta época que estamos visualizando, que es la época 3, se mezcla o se combina pues las clases del suelo, del agua, de las edificaciones y de la vegetación específicamente para la temporada 3. Lo mismo sucede con la temporada 2 y con la temporada 1. Luego generamos los datos de entrenamiento de nuestras imágenes y entrenamos los clasificadores, es decir, se crea la variable training 1 que corresponde a la época 1 y se seleccionan las bandas que se han definido y las regiones de ejemplo van a ser la colección, en la colección trabajada, los training futures definidos que son el merge de de todos los futures que se han dibujado y la propiedad a resaltar es la clase, que como mencioné, cada entidad tiene una clase propia, específicamente el suelo 1, agua 2, edificaciones 3 y vegetación 4. Así se crea la clase de clasificador, se crea la variable clasificador haciendo uso del algoritmo classifier SmileCard, entrenando a partir de los datos de entrenamiento definidos y con base en las propiedades de la clase y haciendo uso de las bandas, cada, cada algoritmo para que sea propio de cada época. Seguido, una vez entrenados nuestros clasificadores, aplicamos estos a nuestras imágenes para clasificar la cobertura terrestre de cada década. Es decir, se crea la variable classified, que son las imágenes ya clasificadas para la época, seleccionando las bandas con base a la clasificación que se ha creado pues a partir de los datos entrenados. Finalmente se visualizan estas capas que son el Classified 1, 2 y 3, añadiendo estas al mapa, definiendo pues que las clases que es mínimo 1 y máximo 4 y estableciendo una paleta de colores para lograr una visualización pues agradable en la cual el naranja corresponde a los suelos que no tienen vegetación, el azul corresponde a los cuerpos de agua, el gris a las cabeceras y el verde corresponde a las zonas de vegetación. De esta forma logramos un resultado como el que vamos a ver a continuación, en la cual podemos ver cómo todas estas zonas son bien identificadas por el algoritmo de SmileCard a partir de los datos de entrenamiento que le hemos dado. Sucede igual con las otras clasificaciones y las otras épocas. Finalmente, debemos calcular los porcentajes de cada clase de cobertura terrestre para cada época. Para esto, pues hacemos uso de reducir, bueno, de la función de reduce region y a partir de un histograma determinamos la cantidad de píxeles que tiene nuestra cuenca y la cantidad de píxeles que tiene cada clase. Finalmente se calcula el total de píxeles del histograma y se convierten estas frecuencias a porcentajes. De tal forma se obtiene para cada época, según cada clase, el porcentaje de esta en la imagen. Por ejemplo, en la época 1, nuestra clase 1 que corresponde al suelo predomina con un 45%, mientras que en la clase 3, que son las edificaciones, pues son en menor medida, puesto que se encuentran pues de manera visual al menos 3 pueblitos en estas zonas. Asimismo se tiene un 32% de vegetación y un 15% de cuerpos de agua. De esta forma, pues acabamos con el ejercicio. Al final del código, bueno, pues
se calcula los porcentajes para cada época y se visualizan. Y finalmente se exportan estas a nuestro Google Drive para poder pues trabajar con estas imágenes que más adelante veremos cómo queda el mapa de cambios. Y así acabamos con nuestro ejercicio o nuestro punto 1.